Imaginemos por un momento la siguiente situación. Alguien está almorzando a solas en una cafetería, súper tranquilo, y de repente otra persona se sienta en la mesa de al lado y saca una laptop. Bueno, sin pensarlo conscientemente, sin tomar ninguna decisión deliberada, la postura corporal de quien estaba solo cambia. Claro, uno se acomoda distinto, tal vez se endereza un poco. Exacto, o tal vez empieza a masticar a otra velocidad, o surge esa necesidad súbita de revisar el teléfono propio. Ese pequeño cambio físico es la prueba de algo realmente monumental. O sea, el cerebro procesa el entorno social como si fuera un teléfono inteligente ejecutando aplicaciones en segundo plano. Me encanta esa analogía. Porque esas aplicaciones sociales consumen batería, alteran el funcionamiento de todo el equipo y ni siquiera hay conciencia de que están ahí abiertas. Totalmente. Bien, pues vamos a desempacar esto, porque el análisis a fondo de hoy tiene una misión fascinante. Queremos diseccionar una pila muy rigurosa de textos académicos sobre psicología social para descubrir cómo la presencia real, imaginada o implícita de otras personas moldea en secreto cada pensamiento y comportamiento. La premisa es clara, ¿eh? Nunca operamos realmente en el vacío. Y para entender bien esa maquinaria invisible, primero hay que desmantelar la idea de que la mente humana se puede descifrar usando simplemente el sentido común. A menudo se asume que la ciencia solo formaliza lo que ya intuimos. No. Pero los textos que tenemos hoy sobre la mesa revelan que esa intuición es de hecho un campo minado de contradicciones. Uy, sí. El famoso sentido común que a veces no tiene mucho sentido. Tal cual. A ver, si miramos la sabiduría popular, por un lado te dicta que los opuestos se atraen, pero con la misma convicción asegura que Dios los cría y ellos se juntan. Claro. Y, lógicamente, no pueden ser ciertas las dos al mismo tiempo. Exacto. A eso se le suma el sesgo en retrospectiva, que es esa trampa cognitiva donde cualquier evento parece obvio una vez que ya ocurrió. El clásico, lo supe todo el tiempo. Entonces, descifrar qué aplicaciones corren realmente en ese segundo plano requiere ir mucho más allá de los refranes. Se necesita ciencia rigurosa. Eso plantea el primer gran reto para nosotros hoy. Porque si la intuición falla, hay que buscar el código fuente, o sea, el origen de cómo la ciencia empezó a medir esta influencia. Y los documentos marcan un punto de inflexión histórico que, la verdad, me dejó asombrado. Y el verdadero cambio de paradigma llega con Kurt Lewin, que es básicamente el padre de la psicología social moderna. Para poner esto en perspectiva, la época estaba dominada por el psicoanálisis, ¿verdad? La idea imperante era que todo comportamiento nacía casi exclusivamente de impulsos internos profundos o traumas de la infancia. Todo muy freudiano. Exactamente. Pero Lewin rompió con ese enfoque al plantear algo radicalmente distinto a través de una ecuación. Él dijo que el comportamiento es una función de la persona interactuando con su entorno. Matemáticamente, V es igual a la función de P y E. O sea, no importaba cuán estoica fuera la persona. Si se alteraba el entorno social, la persona se transformaba. Irremediablemente. Y rastreando la aplicación práctica de esa ecuación, los textos nos llevan al año 1897 a la pista de ciclismo del psicólogo Norman Triplett. Ajá, sí, el estudio de las bicicletas. Triplett notó que el simple hecho de poner a los ciclistas a competir lado a lado, en lugar de correr solos contra el reloj, pues pulverizaba sus tiempos de manera sistemática. Y no era un tema aerodinámico, era puramente psicológico. Sí, y luego lo comprobó empíricamente haciendo que unos niños enrollaran carretes de cañas de pescar. Si estaban acompañados, sus manos volaban, pero si estaban solos, el ritmo caía. Y bueno, esa facilitación social sigue siendo súper evidente hoy en día. Claro, basta con ver una competencia de beber cerveza en un bar. O sea, la presencia de la multitud exaltada actúa como un catalizador fisiológico. Totalmente. Pero ahí surge un contrapeso metodológico clave. Casi en la misma época, en la década de 1880, Max Ringelmann estudió a grupos de personas tirando de una cuerda. Ajá, el experimento de la cuerda. Y siguiendo la lógica de Triplett, al haber más personas tirando juntas, la energía debería multiplicarse, ¿no? Por la presencia de otros. Sin embargo, Ringelmann descubrió lo opuesto. El esfuerzo individual caía en picada conforme el grupo crecía. Es lo que hoy conocemos como pereza social. A ver, un momento, porque voy a ser de abogado del diablo aquí.
Parece haber un choque de trenes conceptual en la propia ciencia. Si la facilitación social demuestra que la presencia humana inyecta adrenalina y mejora el rendimiento, pero la pereza social afirma que esa misma presencia nos vuelve mediocres. Parece que caemos en la misma trampa de los refranes contradictorios del principio. Exacto. ¿No se contradice la ciencia aquí? Lo fascinante aquí es que la aparente contradicción se disuelve cuando miras el mecanismo interno de la ecuación de Lewin. La clave oculta no es simplemente la presencia de otros, sino la aprensión a la evaluación. O sea, sentirse juzgado. Tal cual. En el caso de los ciclistas o los niños con los carretes, el individuo sabe que su desempeño particular está bajo el reflector. Esa presencia genera excitación fisiológica, un estrés agudo que optimiza la tarea. Pero al tirar de una cuerda en grupo, el individuo se vuelve anónimo. Se esconde en la multitud. Sí, su esfuerzo se diluye. El cerebro reconoce de inmediato que no será juzgado de forma individual y por pura economía de energía, pues reduce el esfuerzo. Todo depende de si nos sentimos evaluados bajo un microscopio o camuflados en el rebaño. ¡Wow! Y esa distinción entre sentirse evaluado y sentirse camuflado es la puerta a algo mucho, mucho más oscuro. Porque, enrollar un carrete o tirar de una cuerda en el anonimato parece inofensivo. Pero si el anonimato altera el esfuerzo físico de esa manera, es inevitable preguntarse qué le hace a nuestra moralidad. Es una pregunta escalofriante, la verdad. Y los textos no esquivan esto para nada. Muestran cómo los horrores posteriores a la Segunda Guerra Mundial obligaron a los investigadores a preguntarse si estas mismas fuerzas ambientales podrían hacer que personas comunes y corrientes cometieran actos terribles. Es el momento en que esta disciplina dejó de ser una curiosidad sobre productividad para convertirse en una radiografía del lado oscuro humano. Y ahí entramos a los años 60 con Stanley Milgram. Sí, Milgram quería medir la obediencia y diseñó este famoso experimento donde los participantes creían que estaban aplicando descargas eléctricas a una persona en la habitación contigua. ¿Simplemente por responder mal a unas preguntas de memoria? Exacto. Y el resultado histórico y trágico es que el 65% de los participantes llegó a aplicar la descarga máxima, apretando una palanca que estaba etiquetada explícitamente como peligro letal. Es fuertísimo. Pero lo vital para nuestro análisis es entender el mecanismo, porque no lo hicieron por un brote de sadismo. Milgram descubrió que el cerebro, delega la agencia moral. Claro. Al tener a un investigador con bata blanca diciendo «el experimento requiere que usted continúe», el participante deja de verse como el autor del daño y se convierte en un simple instrumento de la autoridad. Y además está el tema de la gradualidad, ¿no? Las descargas aumentaban en pequeños incrementos de 15 voltios. Esa es una trampa cognitiva perversa. Totalmente. Porque si administrar la descarga anterior de 100 voltios fue aceptable, pues ¿por qué no 115 voltios? La línea moral se va moviendo imperceptiblemente. Y bueno, luego está el otro extremo del espectro con el experimento de la prisión de Stanford de Philip Zimbardo en el 71. Ese es otro caso emblemático. Asignaron al azar a estudiantes universitarios en roles de guardias y prisioneros. Y la transformación no tomó meses, tomó días. Los guardias se volvieron abusivos rapidísimo. ¿Y el experimento se tuvo que cancelar? Y ahí la desindividuación jugó un papel brutal. Uniformes idénticos, gafas de sol reflectantes que ocultaban los ojos, usar números en lugar de nombres. ¿Te arrancan la identidad? Sí, al arrancarles la identidad individual, el cerebro de los participantes adoptó el esquema mental de guardia abusivo con una rapidez que realmente asusta. Pero, leyendo los detalles metodológicos en las fuentes, estos estudios iniciales suenan literalmente como el lejano oeste de la ciencia. Uy, sí, una época sin leyes. Exacto. Un terreno donde dinamitaban la psique humana para desenterrar oro puro. O sea, datos revolucionarios. Pero a un costo humano inaceptable. Los participantes de Milgram sudaban, temblaban y se iban a casa creyendo que eran capaces de asesinar. Los prisioneros de Zimbardo sufrieron colapsos emocionales reales. Y ese nivel de daño colateral provocó una evolución innegociable en la forma de investigar. Esto catalizó la creación obligatoria de las juntas de revisión institucional, las famosas IRB. Claro, para garantizar la ética. Exactamente.
La ciencia tuvo que subordinarse al consentimiento informado y a garantizar el bienestar de los sujetos. Ya no se podía hacer ese nivel de daño psicológico en nombre de los datos. Lo cual marca la evolución hacia una ciencia con ética, pero también nos empuja hacia un misterio interno. Si la presión externa de una bata blanca o unas gafas puede desdibujar la brújula moral tan fácil, pues tiene que haber una estructura interna en nosotros que facilite ese secuestro. Y es ahí donde el material describe el famoso giro cognitivo en la década de los 80. Los investigadores se dieron cuenta de que no bastaba con observar el ambiente. Tenían que meterse en cómo procesamos internamente toda esa sobrecarga de información social. O sea, adentrarse en el cerebro. Sí, y detallan que la cognición social tiene 4 procesos críticos: la selección, la interpretación, la memoria y la aplicación. A ver, vamos por partes porque esto es clave. La selección, me imagino que es porque no podemos procesar todo a la vez. Exacto. Es biológicamente imposible procesar cada microgesto de cada individuo en una sala. Así que el cerebro hace una selección drástica y bloquea lo que no es relevante. Luego entra la interpretación, y aquí es donde usamos los esquemas. Los famosos atajos mentales. Esos mismos. Son moldes prefabricados que organizan el conocimiento en fracciones de segundo. El texto da un ejemplo muy claro con el esquema de la madre trabajadora. Ah, sí. Si alguien crece creyendo que el modelo ideal es que la madre se quede en casa, Su cerebro consolida ese esquema. Entonces, al interactuar con una mujer que dirige una empresa y cría a sus hijos, asume inicialmente que es menos cariñosa. No por evidencia, sino porque el esquema llena los vacíos con prejuicios. y modificar eso requiere experiencias repetidas que choquen contra ese esquema para que se actualice. Y luego está la memoria y la aplicación, donde esa información sesgada se convierte en nuestras decisiones reales. Tal cual. Tenemos este procesamiento dual, el pensamiento automático contra el controlado. Y el cerebro automático además sufre de un sesgo de negatividad tremendo, donde reacciona emocionalmente en solo 200 milisegundos. Aquí es donde se pone realmente interesante para mí. Hice una pausa leyendo esto y pensé, a ver, si el pensamiento automático está tan lleno de sesgos y estereotipos, ¿por qué la evolución no se deshizo de él? ¿Por qué no operamos puramente de forma racional? Porque sería un desastre para la supervivencia. El pensamiento racional y controlado requiere demasiado esfuerzo y tiempo. Pensar deliberadamente cada decisión no sería económico a nivel calórico ni temporal. Y el sesgo de negatividad existe porque era más seguro confundir un ruido con un depredador y huir que detenerse a analizar racionalmente y terminar devorado. Claro, el cerebro prefiere equivocarse y salir vivo. Por eso una publicación enojada en Internet atrae más atención que una neutral. Simplemente secuestra nuestro radar prehistórico. Exactamente. Pero claro, estos atajos y esquemas no caen del cielo. Se forman según el lugar donde crecemos. Y esto me lleva a cuestionar algo histórico. ¿De quiénes son exactamente las mentes que la psicología ha estado estudiando todos estos años? Esa es una limitación histórica enorme que los textos revelan. Hablan del sesgo WEIRD, por sus siglas en inglés, que se refiere a poblaciones occidentales, educadas, industrializadas, ricas y democráticas. O sea, históricamente estudiaron casi puramente a universitarios estadounidenses o europeos y asumieron que toda la humanidad funcionaba igual. Exacto. Y las fuentes desmantelan eso al contrastar culturas individualistas como Estados Unidos o el Reino Unido, enfocadas en la autonomía, frente a culturas colectivistas como India, Pakistán o Sri Lanka, enfocadas en la interdependencia. El ejemplo cultural de tocar los pies me pareció fascinante. Sí, tocar los pies de los mayores en la India es una señal profunda de jerarquía y respeto. Para una mente individualista, eso choca con su esquema de igualdad, pero en el colectivismo es vital para la cohesión del grupo. Pero el análisis no se queda en lo bonito. También aplica esto a cosas oscuras, como el efecto espectador. Y citan casos de apatía colectiva en la India. El de Guwahati en 2011, donde una adolescente fue acosada frente a una multitud pasiva, y el de Delhi en 2013, donde unos motociclistas fueron ignorados por 40 minutos tras un accidente. Son casos durísimos de leer. Sí.
Y yo te pregunto, a ver, empujando un poco los límites de esto, ¿son tragedias que reflejan un fallo puramente cultural de la India o es un error de software cognitivo universal? Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta une ambas cosas. Según la teoría de la identidad social, los principios de la difusión de la responsabilidad son totalmente universales. Cuando hay mucha gente, el sentido de obligación individual se evapora. ¿Todos piensan que alguien más va a ayudar? ¡Exacto! Pero, y aquí entra lo cultural, la manifestación de esa inacción se ve agravada por contextos específicos. En esos casos del sur de Asia no es pura apatía, a menudo es un miedo paralizante a enredarse en sistemas legales laberínticos o sufrir acoso policial si se presentan como testigos. ¡Wow! ¿Es el sesgo universal chocando con el miedo institucional local? Tal cual. Y para desenredar qué es un sesgo universal y qué es cultural, no basta con observar gente en la calle. Se necesitan métodos de investigación a prueba de balas, antes de poder aplicar estos conceptos al mundo real. Y ahí entramos a los 3 métodos que detallan los textos: descriptivo, correlacional y experimental. Sí, y el experimental es donde la magia ocurre, porque te permite aislar variables. Por ejemplo, el experimento de la fila que mencionan. Juzgan más duro a alguien que se cuele en una fila dependiendo de si la persona que juzga tiene hambre o no. Me encantó ese estudio. El hambre es la variable independiente y el juicio moral es la dependiente. Y resulta que, si tienes hambre, condenas a la persona mucho más fuerte. Totalmente. La biología altera tu moralidad. También mencionan los estudios de colarse en el metro, donde las excusas cambian la reacción de la gente, incluso si la excusa no tiene sentido lógico. La forma sintáctica de una disculpa apaga el sistema de alerta de la multitud. Es como hackear el cerebro colectivo. Y para resumir estos métodos científicos, se me ocurre una analogía forense. A ver qué te parece. A ver, dime. La investigación descriptiva es como tomar declaraciones de testigos, ¿no? Solo observas y anotas. Luego, la correlacional, como cuando miden tiempo de pantalla y soledad, es como encontrar un motivo para el crimen, recordando que correlación no es causalidad, claro. Claro, no sabes qué causó qué. Exacto. Pero la investigación experimental, como manipular el hambre en la fila, eso es como encontrar la evidencia de ADN que cierra el caso de forma definitiva. Es una analogía perfecta. Y esa evidencia de ADN es lo que permite aplicaciones en el mundo real. Por ejemplo, usar normas sociales para promover el uso de mascarillas en salud pública, en lugar de solo dar estadísticas abstractas. O las campañas de identidad compartida para reducir prejuicios intergrupales, basadas en el trabajo de Gordon Allport. Exactamente. Allport demostró que forzar a grupos rivales a cooperar hacia una meta común reduce el odio mucho más que un simple discurso. Y vemos esto a gran escala, con iniciativas como la Swachh Bharat Abhiyan en India, que usó intervenciones psicológicas masivas para cambiar esquemas culturales sobre sanidad. Y también está el debate sobre los videojuegos violentos. Las investigaciones no se basan en pánico moral, sino que utilizan métodos cruzados. Sí, usan experimentos de laboratorio, estudios correlacionales, longitudinales que siguen a la gente por años y metaanálisis. Todo para demostrar que hay vínculos temporales claros donde consumir violencia virtual redibuja el umbral de agresión real. Es una convergencia empírica total. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Al final, la psicología social nos demuestra que no somos islas. Somos nodos interconectados en una red cultural y social inmensa. Totalmente. Entender teorías como la disonancia cognitiva de Festinger, entender nuestros propios esquemas y nuestros sesgos, no solo nos hace más inteligentes, nos da el poder de ser más intencionales en cómo interactuamos con quienes nos rodean y cómo consumimos información. Estoy convencida de eso. Y creo que esto plantea una pregunta importante. Un último pensamiento para que quienes nos escuchan lo reflexionen a solas. Adelante. Si cada decisión que tomamos, nuestra postura corporal e incluso nuestra moralidad cambian en función de la presencia implícita de los demás y de nuestro entorno cultural, entonces, ¿quiénes somos realmente cuando nadie nos está mirando? ¿Acaso existe una versión verdadera e inalterada de nosotros mismos? ¿O somos solo un reflejo constante de nuestro entorno social? Ha sido un placer acompañarlos en esta reflexión. Una pregunta increíble para cerrar.
Ha sido un verdadero placer hacer esta inmersión profunda hoy. Esperamos que este análisis sirva como una nueva lente para entender este incesante mundo social. Hasta la próxima exploración.